Sean todos bienvenidos, soy Daniel Felipe Leitón Triana, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hoy voy a explicar los tres teoremas de Sylow, que son fundamentales en la teoría de grupos finitos y nos ayudan a entender cómo están organizados los grupos a partir de sus subgrupos. Esto como parte del curso de Álgebra Moderna de la Universidad Kuhn. Vamos a definir qué es el teorema de Sylow. Ese teorema describe la existencia, cantidad y conjugación de subgrupos en grupos finitos, relacionados con los factores primos del tamaño del grupo. Esto permite descomponer los grupos en partes más pequeñas, lo que facilita su estudio y aplicación en varias áreas. El primer teorema de Sylow nos asegura que siempre existe al menos un subgrupo de Sylow para cada primo P que divide el tamaño de un grupo. Si el tamaño del grupo es P a la K por M, donde P es un número primo y M no es divisible por P, existe un subgrupo de orden P a la K. Consideremos, por ejemplo, el grupo S sub 3, que tiene 6 elementos. Su tamaño es 6, que se descompone como 2 a la 1 por 3 a la 1, de acuerdo con el primer teorema. Existe un subgrupo de orden 3, que corresponde a la permutación cíclica, y uno de orden 2 que intercambia los elementos. Este primer teorema es importante en la física de partículas, donde grupos finitos como el grupo de simetría describen cómo las partículas se transforman entre sí. Encontrar subgrupos de Sylow en esos grupos permite identificar simetrías importantes, como la que ocurre en la teoría de cuerdas o en las interacciones fundamentales entre partículas. Ahora seguimos con el segundo teorema de Sylow, que nos dice que todos los grupos de Sylow de un mismo orden de un grupo son conjugados entre sí. Esto significa que cualquier subgrupo de Sylow puede transformarse en otro dentro del grupo, lo que implica que en términos de estructura son esencialmente equivalentes. Por ejemplo, lo que mencionábamos con la S sub 3, el grupo tiene tres subgrupos de orden 2 que intercambian diferentes pares de elementos. Todos estos subgrupos son conjugados entre sí, lo que significa que podemos transformar uno en otro mediante una permutación dentro del grupo. La aplicación de este segundo teorema está fundamentada en la química, especialmente en la simetría de las moléculas. Las moléculas, como el metano, tienen diferentes formas simétricas que pueden estudiarse mediante subgrupos conjugados. Este principio permite a los químicos entender cómo las moléculas pueden cambiar de configuración sin perder sus propiedades fundamentales. Ahora pasamos al tercer teorema de Sylow. Esta nos dice cuántos subgrupos de Sylow de un orden dado existen en un grupo. El número de subgrupos de Sylow, denotado por n sub p, divide el tamaño del grupo y es congruente con un módulo p. Esto proporciona una fórmula para determinar el número exacto de subgrupos de Sylow. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, el S3 sub 3. Ya sabemos que el tamaño del grupo es 6 y que tiene subgrupos de orden 2 y de 3. De acuerdo entonces con este tercer teorema, el número de subgrupos de orden 2, que llamamos n sub 2, debe dividir 6 y ser congruente con un módulo 2. Esto nos indica que hay exactamente 3 subgrupos en orden 2. La aplicación o el ejemplo para la vida real de este tercer teorema es en el diseño de algoritmos criptográficos. En criptografía se utilizan grupos finitos para crear claves seguras. El tercer teorema ayuda a identificar cuántos subgrupos existen en un grupo determinado, lo que es clave para el diseño de algoritmos de cifrado que dependen de la estructura del grupo para generar claves seguras. Entonces, en resumen, los tres teoremas de Sylow nos dan la existencia de subgrupos de Sylow de un tamaño específico, la conjugación de todos los subgrupos de Sylow dentro de un grupo y el número exacto de subgrupos de Sylow en un grupo. Doy las gracias por ver este video y hasta una próxima oportunidad.